equipo número 1 del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Hoy vamos a dar sobre una exposición sobre la materia del análisis de la realidad nacional. Mi equipo está conformado por Marroquí Escobedo Alan Eduardo, Choc Muñoz Karen Montserrat, Álvarez Martínez Jesús Eduardo, Sosa Aguilar César Eduardo, Rivera Vázquez Rodolfo de Jesús, Ferran Arevalo Carlos Guillermo y yo, José Alejandro Gutiérrez Reino, su servidor. A continuación, mi compañero Alan va a presentar su primer tema y disfruten. Yo les daré una breve historia de México. La historia del país comienza desde las primeras civilizaciones, siendo mayas, aztecas y olmecas las principales encontradas en los yacimientos arqueológicos. Los olmecas fueron los primeros en prosperar en las regiones de Veracruz y Tabasco por más de 3000 años. Los mesoamericanos fueron bien reconocidos por ser avanzados en las áreas de ciencia y agricultura. Uno de los productos más cultivados fueron el maíz, el frijol, los chiles y jitomates, que son productos que continúan siendo gran parte de la dieta mexicana. Algunos progresos de la tecnología se ven a través de los grandes núcleos urbanos que incluyen Tenochtitlán, Tula, Teotihuacán y Chichén Itzá, y muchos más. La Ciudad de México hoy en día fue el centro de los aztecas que gobernaron el país desde 1325 a 1529. El navegador y comandante Hernán Cortés llegó a Veracruz en 1519, bajo el poder de la monarquía española. Su motivo era encontrar oro. En poco tiempo Cortés descubrió la riqueza de todos los recursos naturales que había en el país. Sin perder tiempo, Cortés pronto se informó de los conflictos que tenían diferentes naciones indígenas, especialmente el gran problema de la civilización azteca. Cortés descubrió las fallas de esta nación y tomó ventaja de ellas. Se ha dicho que Cortés sabía del mito de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que iba a regresar un día a conquistar su nación. Cortés usó este mito para su beneficio, haciendo creer a la gente indígena que él era Quetzalcóatl. Cortés conquistó Tenochtitlán, la capital de la civilización azteca, en un periodo de 2 años. Tenochtitlán sería el nuevo establecimiento de la capital de México colonial. Desde 1521 a 1821, el virreinato de la Nueva España, ahora México, fue el centro de la colonización del Imperio Español. Aquí impresionantes iglesias, palacios y monumentos coloniales fueron hechos a través de la explotación indígena y el uso de varios recursos naturales. En fin, los criollos, los españoles nacidos en México, resistían el poder de España y consiguieron la independencia de México en 1821. Al fin de la independencia de México sufrió un gran golpe económicamente por los gastos de la guerra. México en 1836 fue obligado a perder el estado de Texas por causa de la guerra. Más adelante México perdió más de la mitad de su territorio por el Tratado de Guadalupe Hidalgo con los Estados Unidos. En 1858 Benito Juárez, nativo zapoteca y político liberal, tomó la presidencia y promovió nuevas reformas progresivas. Durante el periodo de Juárez gobernó el país. Los franceses invadieron y establecieron una monarquía en México. Juárez fue forzado a huir de la capital para salvar su presidencia en 1862. En 1867, 5 años después, Juárez regresó a derrotar a los franceses. El general Porfirio Díaz tomó la posición de presidente militar y mantuvo el país bajo su dictadura por más de 30 años. Díaz inició el desarrollo económico y la integración de México en el mercado mundial. Este periodo de la historia se llama Porfiriato, el tiempo cuando muchos campesinos perdieron sus terrenos y fueron forzados a trabajar como peones en haciendas. Al mismo tiempo, los negociantes extranjeros recibieron grandes beneficios a través de la explotación de la gente. Finalmente, este periodo terminó en 1910 cuando empezó la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana duró 10 décadas y dejó más de 1 millón de mexicanos muertos. Al mismo tiempo, el 10% de la población se estableció en las fronteras de Estados Unidos. En 1917, una nueva constitución fue creada y todavía es aplicada ahora. La Revolución Mexicana comenzó la creación de las ricas raíces culturales. Por primera vez, pintores como Diego Rivera, escritores, poetas, celebran su identidad y el hecho de ser mestizos con orgullo. El orgullo y honor de ser mexicano fue por el impacto de grandes ídolos como Emiliano Zapata y Pancho Villa, que representaban al mexicano nativo. En 1929 se estableció el poder más fuerte en la historia de México, conocido como PRI, Partido Revolucionario Institucional, que dominó la arena política por 7 décadas. El domingo 2 de julio del 2000, por primera vez, pierde el PRI y gana el PAN con Vicente Fox. Entre los años 1934 y 1940, el gobierno de Cárdenas implementó la repartición de tierras y la nacionalización petrolera y la creación del sexenio.
el periodo de 6 años que uno puede ser presidente. La democracia del gobierno mexicano ha sido ilustrada por la irregularidad en el sistema de votos. Sería todo. Buenas tardes compañeros, hoy les voy a dar el tema de 1.2 que se llama cultura y sus diversas concepciones. El término cultura tiene 3 definiciones importantes y se clasifican de la siguiente manera. Uno, que es la histórica. La histórica es la adaptación del ser humano a la vida cotidiana o a la vida antigua. ¿Qué nos quiere decir? Que los seres humanos después de la llegada de los españoles, han tenido conflictos que son guerras o indiferencias, o los trataban mal como esclavos y así, y pues siempre el ser humano ha estado en guerra en lo que va de la historia de México, por malos entendidos con otros países o porque los otros países han querido tomar ventaja de nosotros. Y en varias ocasiones hemos ganado y en otras hemos perdido. Y en la actualidad pues ya es más tranquilo, ya con la tecnología, pero como quiera uno tiene que estar positivo y no pensar cosas negativas y que todo va a salir bien. La segunda definición es la estructural. La cultura consiste en ideas, símbolos o pensamientos, ya sean pautados o modelados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la cultura viene siendo conforme al idioma y la escritura, porque conforme al idioma en diferentes países son las mismas palabras, pero cambian los adjetivos, los verbos, los sustantivos, y son diferentes maneras de decirlo. En unos son más rápidos y en otros más lentos. Y en la escritura son palabras que vienen siendo las mismas o de diferentes, pero unas se van haciendo verbos o así, unas son más rápidas que otras, igual que y un ejemplo de esto también mediante los símbolos, como pueden ser las banderas. Cada país tiene diferentes banderas, unas son parecidas a otras, tienen diferentes diseños. Otro puede ser el comportamiento de diferentes países cambia conforme unos son más tranquilos que otros. Muchos dicen que aquí en México somos más alegres, más de contar chistes y así, y en otros países son más serios, como en Alemania o en Japón, que son uno de los más serios, de los países más serios, y no ven comúnmente, evitan algunos de esos países, sus ciudadanos evitan a los extranjeros porque no conocen sus costumbres y tradiciones. La tercera definición es la simbólica, que nos dice: la cultura es compartida mediante los significados que son compartidos por la sociedad. ¿Qué nos quiere decir? Que aquí viene siendo lo que son las costumbres y tradiciones de cada país. Aquí las tradiciones son el Día de Muertos, la Navidad, el Día de la Candelaria, el Día de las Madres y así muchas otras. Y en diferentes países cambia, puede ser la misma tradición, celebrar lo mismo, pero cambian los días y fechas. También es conforme a los alimentos. En varios países los alimentos cambian. Aquí son más de
producidos por maíz, por el cacao, y en otros países cambian los alimentos. Cada país tiene diferentes alimentos. Y un ejemplo de comportamientos es cuando, como por ejemplo aquí en México, a los que roban, si le robas a alguien, aquí tardan mucho en penalizarlos y en meterlos a la cárcel. Y allá, por ejemplo, en otro país que es Japón, en Japón no sé, nadie roba porque se impartió desde antes que si robas te meten a la cárcel y es hasta la eternidad, hasta que te mueras. O en otro caso te cortan las manos y pues ya no puedes robar. Allá en Japón no se roba. Y otra cosa que nos diferencia de allá es que acá en México tiramos mucha basura y allá en Japón son más limpios, y son más limpios en cuanto al entorno o en lugares como pueden ser las bibliotecas o en las escuelas, y los niños allá o adolescentes o adultos siempre limpian todo, entran más temprano a los trabajos o escuelas y salen más tarde porque limpian todo y se ayudan en el trabajo en equipo. Hola compañeros, yo me llamo José Alejandro y yo les voy a exponer sobre el tema 1.2.1, como lo pueden ver en la imagen. El tema es México como un país pluricultural. Primeramente quiero hablarles qué es la palabra pluriculturalidad. La palabra pluriculturalidad se refiere a lo que es varias culturas en un solo lugar. Por ejemplo, como vamos avanzando más a lo que es México, pues viene siendo lo que es la comida, lo que es el baile, la música, la danza, la ropa, y pues los pueblos indígenas, que es más referente a eso. Y bueno, el concepto que yo tengo representado en esta imagen es un concepto relativamente nuevo en nuestro idioma y se emplea para dar en cuenta de la variedad de culturas que se encuentran presentes en un mismo espacio geográfico. Se interrelacionan de manera pacífica en un territorio y se resuelven sus diferencias por el medio del diálogo. ¿Qué nos da a entender de lo que es el concepto? Bueno, lo que se va a dar referencia más es lo que se refiere más es a lo que se pueden distribuir los diferentes lugares de los pueblos indígenas. Por ejemplo, puede ser que en un pueblo hablan un idioma y en el otro pueblo hablan otro idioma y tienen un problema sobre lo que es, no, pues yo reparto esto y es mi cultura, es mi celebración. Y otro pueblo pues se molesta porque están celebrando algo que ellos no celebran, no se sacan de onda incluso. Y pues bueno, para darse a conocer esa cultura con otra cultura, empiezan a dialogar. Incluso conocen un solo idioma para poder comunicarse, porque incluso cada pueblo tiene su propio idioma. Y el más general es el español, el que hablamos nosotros. En la siguiente diapositiva les voy a representar más sobre lo que es la pluriculturalidad en México. En México viven más de 112.336.568 habitantes, por lo tanto hay muchas diferentes etnias en cada persona. Por lo tanto, esto se le denomina una unión pluricultural. Esto se basa porque tiene una gran cantidad de pensamientos, costumbres, ideologías, otros aspectos que se manifiestan por la literatura, la escultura, la música, la danza y la organización. Todo esto convierte a un espacio variado en culturas. Nos da referencia, bueno, me quise ubicar más por los pueblos indígenas, porque en México, en su Constitución mexicana, en el artículo 2, aclara que México es un país pluricultural. ¿Por qué? Por sus pueblos indígenas originarios, que son originales. También hay pueblos que vienen fuera del país, por ejemplo, de Sudamérica, lo que son Argentina, Brasil, y hay unos pueblos indígenas que viven hoy en la actualidad en el país de México, y incluso desarrollan sus propias culturas y dialogan con nosotros. Y la siguiente diapositiva habla sobre, tengo representado aquí
el mapa de México y representa los pueblos indígenas mexicanos. Aquí muestra que Oaxaca tiene una gran cantidad de pueblos indígenas, incluso creo que tiene como 14 pueblos indígenas. En Yucatán, en Tamaulipas, donde nosotros nos ubicamos, solo hay uno que se llama los Aguas. Los Aguas. Nahuas, lo siento. Yo quiero dar una pequeña reflexión sobre esto. Lo que dice que México es un país pluricultural se refiere a lo que, como un país se juntan con sus diferentes culturas, pero pues la verdad, aunque venga la Constitución mexicana y lo que dice el gobierno, pues la verdad no lo ponemos en práctica socialmente. Por ejemplo, no sé si han visto la Rosa de Guadalupe, donde salen muchos casos que algunas amas de casa o incluso las chachas, como así lo pueden llamar, las maltratan solamente por ser de un pueblo indígena, las discriminan y pues es malo por ellos. Y otra manera que les quiero dar a expresar es que si conocen a una persona indígena, que se den el tiempo de platicar con ella, que hablen qué sienten en la Ciudad de México, cómo son sus culturas, su comida. Dense el tiempo de conocer a un pueblo indígena y a una persona indígena. Vale mucho la pena. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Karen Montserrat Cho Muñoz. Hoy les voy a hablar del tema 1.3, Valores del Mexicano. Para empezar, les voy a explicar qué es valor. El valor es una cualidad o característica positiva de un individuo. Dada esta pequeña introducción, les voy a dar el primer valor, que es humildad. Humildad es el valor de reconocer nuestras limitaciones y capacidades. Para entender más el significado les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, en las redes sociales se da mucho de que los mexicanos ponen a prueba a personas de escasos recursos, como por ejemplo se graban cuando tiran por accidente su billetera y enfrente de una persona que vive en la calle y están esperando cuál es su reacción, y lo que esperan la verdad de esa gente es, por ejemplo, que tome el dinero y lo use para ellos o se lo roben, por decirlo así. Pero para su sorpresa, casi siempre esa gente es más humilde que la gente que sí tiene dinero, y la reacción de ellos sería decirle al que se le cayó la billetera regresársela. El segundo valor es dignidad. Es la cualidad de hacerse valer como persona ante la sociedad. Un ejemplo para este valor es el maltrato que tienen las mujeres con sus parejas. Casi siempre cada persona tiene un familiar que le ha pasado esta situación, que es la de el maltrato. Tú le puedes apoyar a la persona indicándole, por ejemplo, de ir ante las autoridades o denunciando a la persona que le está haciendo el maltrato. Y le puedes decir que, que cuando la denuncie puede tener más dignidad, porque una persona que deja ser maltratada por otra es porque no se quiere. El tercer valor que tenemos es la familia. Las personas que están al lado con mucho amor. Bueno, creo que este valor todo el mundo lo tenemos. Un ejemplo de este es nuestros padres. Nuestros padres siempre nos ponen enfrente de ellos. Es decir, que siempre están trabajando todo el tiempo para que nosotros podamos tener lo que tenemos ahora, nuestras comodidades o las cosas que ahorita tenemos que tal vez en un pasado ellos nunca pudieron tener, pero gracias a ellos ahora sí los tenemos. El cuarto valor es alegría.
que es el sentimiento de felicidad por un suceso. Un ejemplo de este es muy cotidiano, que siempre nosotros, a pesar de nuestro mal día o que estemos tristes, siempre encontramos a gente aquí en México que se la pasa diciendo chistes o, o sí, o sea, haciéndonos reír y entonces se nos va ese sentimiento negativo. Él nos comparte las buenas vibras que él tiene. El quinto es la paciencia, que es la capacidad de tolerar adversidades. Un ejemplo podría ser en nuestras casas. Siempre estamos en una etapa que es la adolescencia, en la que nuestros padres, bueno, nosotros sentimos que nuestros padres siempre están así vigilándonos o queriendo, queriendo hacernos la vida imposible, pero la verdad es que en un futuro nosotros ya nos damos cuenta que quieren decirnos. Otro ejemplo podría ser en la escuela. También pensamos siempre que nuestros maestros nos están haciendo la vida imposible o que estos trabajos no sirven para nada, que no nos van a servir en un futuro nuestros trabajos. Pero la verdad es que por esas pequeñas cosas a veces hacen la diferencia en un futuro. Otro ejemplo igual podría ser en nuestros trabajos. Los trabajadores también piensan lo mismo, que sus jefes son muy malos, les hacen la vida imposible. Casi siempre es el mismo ejemplo dado porque se refiere a la misma situación. Y por último, el sexto valor es la flexibilidad, que es la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias o necesidades. Un ejemplo de este podría ser nosotros en la escuela cuando nos piden un trabajo en equipo. A veces hay personas en las que normalmente siempre trabajan en equipo, pero a veces nos piden hacer un trabajo solos y nosotros luego a veces sentimos que no podemos hacerlo, pero la verdad es que sí podemos. Pero hay otras personas que saben trabajar solos y les piden trabajar en equipo. A eso se refiere este valor, que los mexicanos siempre sabemos adaptarnos a diferentes situaciones, que es la de trabajar en equipo o trabajar a solas, que nos ponen enfrente de ellos. Es decir, que siempre están trabajando todo el tiempo para que nosotros podamos tener lo que tenemos ahora, nuestras comodidades o las cosas que ahorita tenemos que tal vez en un pasado ellos nunca pudieron tener, pero gracias a ellos ahora sí los tenemos. El cuarto valor es alegría, que es el sentimiento de felicidad por un suceso. Un ejemplo de este es muy cotidiano, que siempre nosotros, a pesar de nuestro mal día o que estemos tristes, siempre encontramos a gente aquí en México que se la pasa diciendo chistes o, o sí, o sea, haciéndonos reír y entonces se nos va ese sentimiento negativo. Él nos comparte las buenas vibras que él tiene. El quinto es la paciencia, que es la capacidad de tolerar adversidades. Un ejemplo podría ser en nuestras casas. Siempre estamos en una etapa que es la adolescencia, en la que nuestros padres, bueno, nosotros sentimos que nuestros padres siempre están así vigilándonos o queriendo, queriendo hacernos la vida imposible, pero la verdad es que en un futuro nosotros ya nos damos cuenta que quieren decirnos. Otro ejemplo podría ser en la escuela. También pensamos siempre que nuestros maestros nos están haciendo la vida imposible o que estos trabajos no sirven para nada, que no nos van a servir en un futuro nuestros trabajos. Pero la verdad es que por esas pequeñas cosas a veces hacen la diferencia en un futuro. Otro ejemplo igual podría ser en nuestros trabajos. Los trabajadores también piensan lo mismo, que sus jefes son muy malos, les hacen la vida imposible. Casi siempre es el mismo ejemplo dado porque se refiere a la misma situación.
Y por último, el sexto valor es la flexibilidad, que es la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias o necesidades. Un ejemplo de este podría ser nosotros en la escuela cuando nos piden un trabajo en equipo. A veces hay personas en las que normalmente siempre trabajan en equipo, pero a veces nos piden hacer un trabajo solos y nosotros luego a veces sentimos que no podemos hacerlo, pero la verdad es que sí podemos. Pero hay otras personas que saben trabajar solos y les piden trabajar en equipo. A eso se refiere este valor, que los mexicanos siempre sabemos adaptarnos a diferentes situaciones, que es la de trabajar en equipo o trabajar a solas. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó el tema de aspectos de la identidad. Los aspectos de la identidad son todos aquellos elementos característicos que distinguen de un país a otro, tales como los símbolos patrios, las manifestaciones culturales y la moneda, y algunas tradiciones. Las tradiciones es el conjunto de elementos característicos que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad, como los carnavales, las posadas y algunos días específicos como el Día de Muertos y el Día de la Candelaria. Los símbolos patrios de México, así como aquellos populares, forman parte del imaginario colectivo. Entre los nuevos símbolos que se construyen está la vestimenta, la gastronomía y la música. También existen figuras de la cultura popular como artistas, cantantes o actores. Lo que yo entendía de mi tema de aspectos de la identidad, los aspectos de la identidad son elementos que hacen que un país tenga sus características únicas y sean diferentes entre sí. Yo les voy a dar el tema 1.4.1, raíces nacionales. México es un país étnicamente diverso. La Constitución mexicana define a México como un país pluricultural. En México se estima que el 75% de la población es actualmente mestiza. ¿Qué quiere decir? Que es la suma de un europeo más un indígena. El 12% es puramente amerindio. Amerindio es los primeros seres humanos que cruzaron del estrecho de Bering al continente americano. Los blancos son el 12%, que vienen siendo los descendientes de los europeos, que son los españoles, los alemanes, los franceses, los italianos y los judíos, y el 2% de la población es de otro tipo, que puede ser africanos, chinos, etc. Antes la política, tras la llegada de los españoles hasta el porfiriato, la vida en México era muy fascista, pero después del triunfo de la Revolución Mexicana se consideró a México culturalmente como una nación mestiza. Tras eso se logró acoplar a los indígenas como a la sociedad de México, y es la que hoy se imparte hoy en día. Idiomas de México. El español es el idioma más usado para asuntos legales que se usan en México, aunque no hay una orden legal todavía. Se sigue usando y es el idioma más hablado entre los mexicanos. Se dice que un 7% de la población en México habla la lengua indígena y un 3% los dialectos. Los idiomas más hablados en México de las lenguas indígenas son el maya, el náhuatl, el otomí, el purépecha y el mixteco. Conclusión: México es un país pluriculturalmente
Y de esas existen 63 lenguas indígenas oficialmente y dialectos. Y aunque es triste que en México no se le da la suficiente importancia, los extranjeros le dan más importancia que nosotros, y hay que tomarlos más en cuenta y ayudar más a los indígenas cada vez que te los cruces, que te los encuentres en tu camino, ya sea con un apoyo económico, con un consentimiento o un juguete a los niños. Compañeros, les voy a hablar del tema etnias y tradiciones. Una etnia es un conjunto de personas que tienen diferentes vestimentas, diferentes comidas, tradiciones y costumbres. Se le distingue más por su escritura, como por ejemplo los mayas. Los mayas, por su tipo de escritura, son una civilización de las más antiguas que ha existido en México. Una de sus tradiciones son el Día de los Muertos, por ejemplo, en este video. Estoy en el noroeste de México, en unas tierras inhóspitas donde desde hace siglos viven los indios Tarahumara, una tribu muy hospitalaria. Sus antepasados vinieron de Asia atravesando el estrecho de Bering. Yo he llegado a lomos de mula, la mejor forma de adentrarse en Sierra Madre. Para ellos la familia es muy importante, ya que constituye la base social que asegura su precario bienestar. Son gente fuerte, acostumbrada a vivir con muy poco y que valora más a las personas que a las cosas. El hombre con más experiencia del poblado es el jefe o siríame, y es elegido por un sistema que no admite pucherazo, a mano alzada. Los domingos les da una charla y a él acuden para resolver los problemas de la comunidad. Como sus antepasados cultivan el maíz, no tienen muchos recursos, pero sí una filosofía propia. No regañan nunca a sus hijos. Desde muy pequeños les dan responsabilidades y les enseñan a decidir por sí mismos. Maíz y algunos animales. La escasez les provoca enfermedades, pero a pesar de su aspecto, este crío está en tratamiento. Me cuenta el médico del poblado, un hombre afable llamado Cherokee. Los raramuri se casan muy jóvenes, a partir de los 16 años. Y la mujer llama a todos sus hijos de la misma manera, Dánala. Raramuri significa los de los pies ligeros. Siempre les gustó correr y les sigue gustando. Por eso los hombres juegan al rarajipo. El juego consiste en ir dando con el empeine a una pelotita a través de un recorrido. Con el empeine lanzan la pelota, que en su lengua se llama comacali. Cada equipo apoya a su favorito y le siguen a lo largo de la carrera. Les llevan agua, comida y entusiasmo. Los equipos apuestan y resulta ganador quien llegue a la meta, que puede estar a 100 o a 200 kilómetros. Así que la carrera puede durar días, pero eso es una minucia para los indios pies ligeros. Bueno, buenos días compañeros, a mí me tocó el tema del etnocentrismo, sobre los otros temas que hemos visto ya pasados. El etnocentrismo es una actitud que cada quien va adaptando de acuerdo a su cultura o a la forma en la que nos van educando con el paso del tiempo. El etnocentrismo es una forma en la que nosotros pensamos sobre nuestra propia cultura y sobre las ideas que nos han ido formando de acuerdo con el paso del tiempo. El etnocentrismo viene a decir en pocas palabras que conforme a nuestras culturas y conforme a nuestros pensamiento, quiere decir que solamente vemos eso como si fuera
una forma válida de juzgar a la realidad. Esto quiere decir que si yo creo en Dios y por ejemplo digo, me hacen algo malo y mi ser quiere decir que yo no voy a hacer regresar lo malo, sino yo voy a confiar en ese Dios que yo confío que Él lo va a regresar. Y en cambio en otras culturas no, en otras culturas, por ejemplo, si traicionan a alguien lo pagan con muerte o cosas así. El etnocentrismo quiere decir que yo veo las cosas de una forma de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a mis creencias o religiones, y es la única forma válida que yo creo que se deben hacer las cosas. Si otras personas hacen las cosas de diferente manera, pues yo puedo decir que están locos o cualquier cosa. Puedo pensar que eso no tiene nada que ver con lo que me han enseñado a mí. Bueno, como podemos ver en la siguiente imagen, aquí vemos que unas personas están aclamando a un Dios y hay otro que se burla de ellos porque él piensa, o sea, por ejemplo, están rogando a un Dios de que quieren que llueva y cosas así, y las otras personas piensan de que pues ese Dios no tiene nada que ver con que llueva, no, sino las cosas científicas. Pero eso se basa de acuerdo al etnocentrismo, que es lo que quiere decir que cada persona juzga o piensa de manera diferente a las demás y cree que solamente la propia realidad que ellos tienen sobre las cosas es la única válida. Y como por ejemplo también en esta imagen que vemos a continuación, que está un chavo de un lado que ve 4 palos y el otro del siguiente lado dice que ve 3, cuando en realidad las dos cosas son válidas. De un lado se ven 3 y de otro lado 4 palos. Y por ejemplo, pues eso va de acuerdo al etnocentrismo, que es lo que quiere decir en pocas palabras. Y pues esto sería todo con el tema que me toca a mí. Espero les haya gustado y hayan entendido los demás temas, y muchas gracias por su atención.